¿Te costó? Buenas noches a todas las personas que se están uniendo. Espero que estén bien. ¿Cómo están? Gracias. Estamos iniciando acá unos cuantos minutitos antes para las personas que se están conectando y todavía no lo sabían. El día de hoy vamos a estar teniendo una entrevista con la diputada Andrea Villagrán, que recientemente se acaba de unir a la bancada Semilla. Y pues quería que nos regalara un poquito de tiempo para que podamos estar acá compartiendo con ustedes, sacándonos de dudas, platicando un poquito para que ustedes puedan conocer pues candidatos a diputados que van a estar participando en estas elecciones 2023. Gracias a las personas que desde ya también le están dando tapa a la pantalla para que lleguemos a un montón de personas más. Y nada más tenemos por esperar hasta las 7 de la noche y empezamos esta entrevista. Gracias a las personas que están uniéndose, que le están dando tap. Muchas gracias. ¿Cómo están? Me imagino que la mayoría siguen el trafiquito, pero gracias también a las personas que le van dando like. Gracias de verdad a las personas que están dando tap a la pantalla para que lleguemos a muchas personas más. Súper interesante, preparen sus preguntas, va a estar bastante dinámico, bastante alegre. Ustedes ya saben cómo son los lives. Si usted ha estado acá en un live, ya sabe cómo es. Daniela, gracias por ese regalote, de verdad, gracias. Un abrazote hasta allá. Si usted ha estado en un live, ya sabe cómo es. Sabe qué dinámico se puede poner. Aquí vamos a tener pues un momento interesante, espero que se quede acá para poder escuchar toda la entrevista y también que lo comparta con todos sus contactos que tiene, que también pueden ser pues estos temas de interés, ya que estamos hablando de política nacional. Así que nada más, estar esperando ahí en lo que vengamos. Para mientras, díganme de dónde me están viendo para que les pueda mandar a ustedes un saludote. Gracias a las personas que le siguen dando tapa a la pantalla. De la 21, un abrazo ya a la zona 21. Espero que todo esté bien. ¿Cómo han estado? Gracias a las personas que se siguen uniendo, se siguen agregando a este live donde vamos a estar nuevamente entrevistando a la diputada Andrea Villagrán, que recientemente se acaba de unir a la bancada Semilla y ya tiene experiencia en la política. Y pues hay algunos temitas ahí que nosotros tenemos que aclarar debido a un video que ella hizo hace poco donde estaban haciendo algunas aclaraciones. Me quedaron unas cuantas dudas, me la acerqué para preguntarle si le podía hacer una entrevista y muy amablemente aceptó. Dice: hola, saludos desde Escuintla, un abrazote desde Escuintla, aquí en la zona 6 representando. Me llega. Pues aquí estamos, miren ustedes, ¿cómo están ustedes? Cuéntenme. Se ve bonito el background, se ve bien chilero. Qué bueno que a las personas les gusta. Gracias a las personas que se siguen uniendo. 3 minutitos más y empezamos la entrevista. Desde ya pueden ir poniendo sus preguntas si ustedes quieren. Aquí tenemos, miren, bastantes preguntas que espero yo podamos tener así pues bastantes respuestas para que ustedes puedan saber también por las personas que van a estar votando, que van a estar participando y que van a estar trabajando. Dice: el mismo clavo del agua, el transporte, inseguridad y retenes ilegales. Totalmente. Yo también, saben que yo acabo de pasar más o menos, eran como tal vez unas 3 semanas sin tener agua. O sea, sí caía, pero era un hilito así bien chiquito. Pues sí, como unas 3 semanas así. Es bien fregado, mucho. Así está pasando. Sí necesitamos como algo que ya... Necesitamos que alguien meta las manos ya y empiece a trabajar para solucionar estos problemas. Porque si no nos va a llevar a todos la tristeza. Qué de buen humor estoy sabiendo que muchas personas se están uniendo a este live para poder platicar un ratito. Nuevamente, como les repito, entre unos cuantos minutos ya, 2 minutitos en lo que se prepara, vamos a estar teniendo a la diputada Andrea Villagrán, así que ustedes pueden estar preparando sus preguntas. Vamos a hablar un poquito ahí de su experiencia política, de unas situaciones que han pasado con la bancada que estaba anteriormente y con la bancada que se está uniendo. Y vamos a estar viendo todo esto. Dice: ya no harto de todo esto, ¿qué podemos hacer? Yo pensaría que ahorita la oportunidad que tenemos a corto plazo, porque las soluciones que teníamos a largo y a mediano plazo ya pasaron. La que tenemos a corto plazo ahorita es la votación. A mediano plazo tal vez sería, no sé, algún tipo de fiscalización, de acción en calle. Y a largo plazo tal vez sí sería la formación de un partido político. Saben que es bien interesante que yo estaba leyendo bastante sobre esto de cómo funcionan los partidos políticos en Guatemala, para poder hablar un poquito sobre esto con ustedes. Y una de las situaciones es eso, que los partidos políticos, la mayoría en su totalidad, son partidos nuevos que se forman solo para estar esos 4 años. Y a la hora de no funcionar, pues ya desaparece y se van con otro, o ya cambian de nombre. Entonces esto sí, digamos, fractura el ejercicio democrático que nosotros tenemos derecho a hacer. Pero sí, gracias a las personas que están acá y gracias a las personas que están donando ahí sus regalitos. Gracias, saben que no lo tienen que hacer. Pero doctor Luis Pérez Tato GT, gracias por esa pesita, muy amable. Ya estamos a nada, ya estamos a nada, ya mero vamos a empezar. Así que usted solamente póngase cómodo, prepárese para pasar un buen momento, para platicar un poquito, para seguir haciendo crecer esta comunidad y para estar bastante informado, que nunca está de más en este país.
Dice que si me animo a no así, no, yo si no todavía no tengo aspiración política, a mí me gusta, es que a mí me gusta el periodismo, a mí me gusta el periodismo y me gusta la política. Y quién, bueno, uno al final nunca sabe, pero no, ahorita para participar, ahorita ya, muy tarde, tal vez más adelante, dependiendo de cómo voten, si no, mentiras. Deseamos fiscalización. Ah, sí, yo para cosas así siempre, el periodismo siempre ha funcionado. Yo espero que el otro año por lo menos ya tengamos un poquito más de nueva normalidad, por así decirlo, y que empecemos a retomar las acciones de calle, empecemos a salir, empecemos a manifestar, no solo por redes sociales, aunque sí tienen un gran impacto, tengo que decirlo, pero sí, hombre, ahí tenemos que estar más al tiro siempre. Entonces aquí solo estamos esperando, aquí vamos a ir esperando. Vamos a ver. Tenga paciencia, ustedes saben cómo es esto. Espérenme, solo estamos coordinando acá. ¿Qué tal, Raúl Barrera? ¿Cómo estás? Yo estoy pensando en comprarme un reloj, todavía no lo sé, pero te voy a empezar a copiar. Ah, mentira. Aquí estamos esperando entonces, solo. Ahora sí. Ok, ahora sí. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Bien, gracias, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias también. Muchísimas gracias. Ya, por fin conocerte así, aunque sea por la virtualidad. Sí, sí, claro que sí. Y qué Ya bonito no más sé. espacio para todas las personas. Desde ya tenemos acá ya varias personas conectadas esperando la entrevista. Y no, hombre, más que todo agradecerte por tu tiempo y todo esto. Yo sé que es bastante complicado, más que fue tan imprevisto que te pedí ahí la entrevista para hoy. Nada más que agradecerte. No, muchísimas gracias ahí ya. Bienvenido cada invitación. Yo feliz de sumarme a los espacios. No, hombre, gracias. Y Andrea, para las personas que no te conocen, contanos un poquito de tu persona, de tu experiencia, de tu profesión y todo lo demás. Bueno, vamos a ver aquí. Ya vi algunos conocidos, así que hola a Ya, los que se van conociendo, a los que se están conectando. Pues sí, para contarte un poquito acerca de quién es Andrea Villarán. Soy actualmente la diputada más joven del Congreso. Asumí cuando tenía, desde la legislatura pasada, este es mi segundo periodo legislativo, siendo la diputada más joven y continúo siendo la diputada más joven. Asumí cuando tenía 25 años, ahora ya no tengo 25, tengo 31 y continúo siendo la diputada más joven. Y bueno, desde el Congreso me he dedicado a trabajar a favor de los derechos de las mujeres y de las juventudes, que es realmente el segmento poblacional que yo represento, ¿verdad? Yo, para contar también de mi trayectoria, pues yo estudié ciencia política en la Universidad Rafael Landívar, soy originaria de Zacapa y eso pues hizo que, eso es algo muy determinante para mí porque soy originaria de Zacapa y no crecí allá, o sea, crecí aquí en la ciudad, desde muy pequeña me mudé para acá, mis padres, fui parte de esa migración interna, ¿verdad? Y justamente porque no hay muchas oportunidades en el interior. En el caso de Zacapa, yo soy de la aldea Los Jocotes, allá por la Trementina, muy cerca, después de la Cruz de Mayo. Y, y pues esta como relación de crecer en este espacio con mucha escasez en muchos términos de acceso a educación, a salud, de ver las diferencias tan marcadas en la población que vive en la aldea y yo salir de esa aldea y estudiar. Y cada fin de semana, como que allá está mi familia, buena parte de mi familia, si no es que la mayoría, yo tenía que viajar todos los fines de semana pues con mi familia. Y solo estudiaba aquí, mis papás trabajaban acá, pero pues tenía que viajar a Zacapa constantemente y eso creo que me hizo generar una conciencia social muy grande y reflexionar justamente acerca de esas contradicciones, esas injusticias sociales, de por qué aquí tengo más oportunidades, porque que en mi familia que está allá pues no necesariamente tiene las mismas, y eso pues me hizo generar ciertos cuestionamientos al por qué. Y era una niña que preguntaba por qué todo era por qué. Entonces decidí estudiar ciencia política por eso.
porque creía que yo no, que los privilegios que yo tenía, porque así los consideraba como privilegios del hecho de tener acceso a una buena calidad educativa, luego acceder a la universidad, pues son privilegios al final. Y yo creo que no tienen que ser privilegios, tienen que ser derechos para todos y todas. No tenemos que dejar nuestros lugares de nacimiento, nuestros lugares de origen y irnos a otros lugares para poder acceder a ellos. Qué cosa que pasa a niveles más grandes. Como te decía, la mitad de mi familia vive en Estados Unidos, justamente por la falta de oportunidades que había en Zacapa. Entonces eso fue una de las principales motivaciones de estudiar ciencia política y posteriormente pues de incursionar en la política como tal. Llegas al Congreso en una edad bastante joven, por así decirlo, como le estás diciendo, sos la diputada más joven hasta el momento. Llegas en el momento donde el Congreso de la República tiene una crisis y es cuando se están destapando los mayores casos de plazas fantasmas en el Congreso. De por sí ya es difícil, me imagino yo, entrar al Congreso de la República, pero ¿cómo fue entrar siendo joven y tener esta perspectiva tan grande de esta apertura, digamos, de esta crisis que tenía en ese momento el Congreso? Bueno, eso es importante, el contexto. Porque en el contexto en el que yo participé fue en el 2015, en ese proceso electoral en donde había una gran necesidad, de verdad, y una urgencia de parte de la población porque había un hartazgo generalizado de la corrupción. O sea, estaban saliendo los casos de corrupción uno tras otro y la gente sabía que había corrupción. Los guatemaltecos estábamos claros que todo era corrupción, que el sistema era corrupto, pero no habíamos visto cómo operaba la corrupción. Y eso fue un gran legado de la CICIG y de la EXFESI, que permitieron revelar a los guatemaltecos cómo era que los corruptos se robaban el dinero. Y eso generó tanta indignación que vimos las plazas llenas exigiendo esa depuración, esa lucha contra la corrupción frontal. Yo ya me había graduado de ciencia política, estaba trabajando en la Universidad Rafael Landívar, era auxiliar de investigación, hacíamos análisis de coyuntura y era bastante irónico porque hacíamos informes, hacíamos recomendaciones al Estado y claramente pues, no nos hacían caso, ¿verdad? Llega el hartazgo de la plaza y se me invita a participar en un partido político. Cuando estamos en estas carreras como derecho, ciencia política, generalmente los partidos políticos se acercan para captar jóvenes, o sea, la verdad, se acercan para buscar jóvenes para la foto, para que se miren bonitas, para tratar de legitimarse, ¿no? Y en uno de esos partidos fue el partido Todos. En ese entonces el expresidente Portillo pues abrió el espacio a algunos jóvenes a participar y yo había estado en el movimiento estudiantil, había participado en varios colectivos, fui presidenta de la Facultad de Políticas en 2013, tenía una trayectoria dentro del movimiento y de la universidad, decidí participar en política por ese hartazgo. O sea, la verdad es que participé y acepté la invitación por el hartazgo, porque el sistema de partidos políticos, reconociendo todas sus fallas, si queríamos cambiar o si queremos hacer las transformaciones reales, la única forma de hacerlo es participando, es involucrándonos y es quitándole los espacios a los corruptos. Y eso fue parte de la decisión de por qué decidí involucrarme. En este caso, el partido político con el que yo inicio en 2015 era el Partido Político Todos, un partido político nuevo en aquel entonces, no el Felipe Alejos, el Filipado de ahora no era Felipe Alejos en aquel, para nada. El partido era social cristiano, es decir, centro derecha. Tenía muchos jóvenes, muchas mujeres, tenía una secretaría de la mujer muy activa. Pues yo quería sumarme a construir y a conocer. Yo cuando decidí participar, me ofrecen una candidatura, yo la acepté, no iba encabezando ningún listado, pero mi intención era sumarme a la construcción partidaria, saber qué era eso de los partidos políticos. O sea, quería pasar de la protesta a la propuesta. Esa era como la intencionalidad de mi participación. Y pasó 2015, no resulté electa, porque pues no iba encabezando. Y en ese interim, entre 2015 y 2017, porque yo asumo a medio tiempo, o sea, sí. Asumo en 2017, a finales de 2017, en septiembre. Yo en ese entonces, pues, no resulté electa, estaba buscando continuar con mis estudios, decidí buscar becas a nivel de maestría y apliqué a becas. Me gané una beca para estudiar en la Universidad de Valencia, iba para políticas públicas y estaba realmente muy contenta, muy emocionada porque había sido también uno de mis sueños a corto plazo era obtener algo como eso y estaba de verdad realizada. Eso me notificaron en junio del 2017 que me gané la beca.
Y a los pocos meses, en agosto, pues me llaman del partido para decirme que aparentemente que esté ahí un poco enterada porque hay una pequeña probabilidad en que me iba a tocar asumir en el Congreso. O sea, eso para mí me cambió muchísimo de los esquemas, o sea, me generó muchísima incertidumbre porque pues, yo había aceptado la beca y ya me iba a ir en septiembre también a estudiar la maestría y estaba esta posibilidad que tampoco era algo tan concreto porque no, o sea, hay un diputado que está involucrado en casos de corrupción que tenía que salir, pero la suplencia no era yo, era alguien más. Y ese alguien más, pues dije, va a suplir, ¿no? Resulta que ese alguien más también estaba involucrado en casos de corrupción. Y la que seguía, y así en el listado, pues caía yo. Entonces no era algo tampoco seguro. Y bueno, al final, un 5 de septiembre, me juramentan, me llaman el día anterior, me acuerdo que fue el lunes, el día que me llamaron, me llamó Felipe, me dijo, mira, necesito que estés aquí mañana a las 2 de la tarde porque te vamos a juramentar como diputada. Y así como, ¿qué es esto, verdad? O sea, Sí. me cayó del aire, la verdad es que no sabía al inicio cómo procesarlo. Yo, lo primero que me decía, ¿qué me voy a poner? Yo no tengo un vestido negro así formal, o sea, entré en pánico un poco, así que voy a hacer con la beca. No quería renunciar a la beca, porque esto tal vez me están mintiendo, estos van a hacer algo ahí, ¿cómo van a dejar que yo tome posesión? Van a moverse, van a hacer cualquier cosa con tal de que alguien más. Y bueno, al final me tocó renunciar a la beca después de mi juramentación, ¿verdad? Porque no estaba segura si era cierto. Y renunciar a la beca de la maestría y aceptar la curul. Lo acepté porque pues no creía que... Fue difícil porque yo me miraba tal vez en un espacio tan importante como el Congreso a largo plazo, no tan corto plazo y de la forma en cómo fue, se alinearon los astros y fue difícil para mí tomar la decisión. La verdad es que lo consulté con muchísimos amigos, tuvimos muchísimos debates. Un día me levantaba diciendo que sí iba a aceptar, otro día me levantaba que no, que me iba a la maestría. Me cuestionaba mucho, las mujeres tendemos a eso, a cuestionarnos mucho la capacidad. Y yo decía, no, pues tal vez no tengo todavía la capacidad suficiente para asumir un puesto tan importante. Tal vez tengo que sacar el doctorado, tengo que seguir formándome, tengo que y al final me acepté justamente por quitarle el espacio al corrupto, porque los que venían atrás era gente nefasta. Era una oportunidad que tenía y acepté la diputación. Así que ese día me juramentaron, el 5 de septiembre. Digamos, y decís que este acercamiento lo tuviste con el partido Todos y en ese momento estaba el expresidente Alfonso Portillo. ¿La relación que tenías con él era más que todo porque te buscaron por tu liderazgo estudiantil o anteriormente ya lo conocías o digamos cómo llegas cómo terminas en el partido Todos, por así decirlo? Bueno, primero, si hay un acercamiento. Bueno, aparte yo lo conozco de antes, yo soy de originaria, como dije, de Zacapa, y conoce a mi familia, él es originario de Zacapa, entonces como que no haya mucho pierde. Pero también hacen un mapeo de liderazgos, que eso lo hacen de verdad, todos los partidos políticos se van a meter a las facultades y resulta que, Andrea fue presidenta de la Facultad de Políticas, pues Andrea es politóloga, pues abrámosle el espacio, pero no iba en los primeros lugares, ¿verdad? O sea, era para darle la oportunidad a muchos jóvenes, incluso estuvo dando muchos cursos como de formación y que invitaba a jóvenes a participar, participaron varios, y en ese momento se perfilaba como un proyecto serio. Iba en el binomio presidencial gente muy reconocida como Mario García Lara, como Lizardo Sosa, gente pues con una trayectoria muy respetable y pues así es como acepté. Yo quería construir país, así que yo muy ingenuamente, o sea, yo no quedé electa, termina el proceso electoral y empezó a disque trabajar en el partido, ¿verdad? Entonces empiezo a involucrarme en la Secretaría de Relaciones Exteriores, a trabajar con la red latinoamericana de la de social cristianismo, que es una tendencia centro-derecha, empezó a articular, a hacer esfuerzos de formación y demás, y el partido me dice, mira Andrea, mejor dentro de 4 años. Y yo como, o sea, hay que construir partido. Y era como, no, pero en 4 años, o sea, ahorita no molestes, va. Dentro de 4 años mejor platicamos. O sea, fue una decepción terrible porque mi idea de verdad era construir y la verdad es que había gente muy buena en ese partido también que estaba en esos espacios en la Secretaría de la Mujer, que yo todavía tengo alguna comunicación con algunas de ellas, que pues hay muchos jóvenes que entramos con la idea de construir partido
y que nos encontramos con una barrera gigante que nos decía pues que no, que así no era la cosa, que por ese lado no iba y que nos mirábamos dentro de 4 años para el próximo proceso electoral. Así fue ese rebote. Y con el expresidente Portillo, pues eso, sí, nunca lo he ocultado. Él abrió los espacios a muchas juventudes a participar, entre ellos yo. Y sí, me conocía desde antes, aunque he de decir, yo soy muy joven, así que no pude conocer mucho de su trayectoria en Guatemala, porque la verdad es que estuvo fuera durante muchos años. Él regresó justamente al país en 2015, en ese proceso electoral. Y es así como yo participo, ¿verdad? Me imagino que tu salida del partido se debe a diferentes factores, pero ¿consideras que hubo algún momento determinante en el que tomas la decisión de decir yo a este partido no pertenezco, me tengo que salir de acá? Bueno, primero, desde el inicio que me empiezan como a decir, mejor ya no estás tan activa en el partido, tranquilízate, empieza un poco, ¿no? A hacer un poco de ruido. Pero cuando sucede esto, que tengo que asumir, que tengo que tomar posesión, que estoy en el Congreso, ese día, el 5 de septiembre, que fue mi juramentación y lo tengo grabadísimo, ese día me tenían que juramentar a mí porque tenían una curul vacante y estaban por conocer el antejuicio de Jimmy Morales y no podían tener desintegrado el Congreso. Entonces me llaman por urgencia porque no les quedó de otra, sino yo creo que hubieran esperado como un mes más para tratar de resolverle el problema jurídico a alguno de los diputados que iba de suplente para que no entrara yo. Pero se juntó eso, que si había una urgencia en juramentarme, no podía estar el pleno desintegrado, y me juramentan, y ese día que se conoce el antejuicio de Jimmy Morales, yo voto a favor de quitarle la inmunidad. Y ese día empezó todo. O sea, desde que yo hice esa primera votación el día 1, el partido, la bancada, el bloque legislativo se enojó muchísimo conmigo por lo que yo estaba haciendo, que porque estaba votando de esa forma. Querían que yo votara para defender al presidente solo, sin ningún tipo de argumento. O sea, ni siquiera se tomaron el espacio de venir y hablar conmigo, de explicarme las razones, sino que solamente porque me miraban una mujer joven, dijeron, pues esta la manipulamos y ya nos va a hacer caso. Y cuando se dieron cuenta que yo estaba votando de forma pues, diferente a ellos, sí se molestaron muchísimo. A los 5 días, bueno, eso ya estaban enojados, ya marcaron, pero dijeron todavía, bueno, se puede equivocar según ellos, ¿no? Aunque yo sabía claro, yo tenía muy claro que estaba del lado correcto y que estaba haciendo lo correcto. Pero a los 8 días, sucede el famoso pacto de corruptos. No sé si tú te recuerdas, Byron, de esto que fue cuando se disminuyeron las penas para pagar fianza y que todos los delitos que tenían de 10 años podían salir bajo fianza. Eso fue un gran escándalo porque cuando se aprobó esto, se aprobó de urgencia, nadie sabía qué estaba pasando. Se aprobó también eliminar el delito de financiamiento electoral ilícito, algunos cambios ahí para defender a secretarios generales de ellos, también para defender y sacar a gente de Zavala, a los corruptos que estaban ahí. Y cuando se da eso, yo voto en contra de esas leyes. Y eso fue el harakiri. O sea, ahí ya dijeron, aquí no vas con nosotros, ya me desmarcaron. Llegaron al punto de agredirme de forma de violencia, o sea, de violencia contra la mujer, muy fuerte, de violencia política. Llegaron al colmo de tirarme mis cosas a la basura. Llegaron extremos realmente despreciables, ¿verdad? En mi caso, pues, como voté en contra, estaban muy molestos, fui la única de la bancada, la única del bloque, todos que votó en contra, y esto les generó mucho ruido. Yo mandé cartas, porque lo peor es que recibía llamadas de los afiliados, recibía llamadas de los secretarios, de los diferentes órganos del partido que me llamaron para felicitarme y decirme que estaban muy avergonzados de lo que habían hecho los diputados, porque realmente eso fue algo que indignó mucho a la población en su momento. ¿Te recuerdas que encerraron al Congreso y que había mucha gente manifestando afuera, diputados tratando de saltarse la barda y cuestiones como estas? Y pues votar de esa forma fue un antes y un después. O sea, el partido dijo, aquí ya no vas, aquí ya no estás, empezaron a marginarme, a excluirme. Como te digo, llegaron extremos absurdos y de verdad muy bajos de tratar de humillarme. Hasta salí en prensa libre cuando pues, tiraron mis cosas a la basura. Y entre hombres, entre machos, se taparon el uno al otro porque yo denuncié esto.
y lo dije a la junta directiva, que revisara los videos. Ahí el Congreso se transmite en vivo, ahí pueden revisar y no hubo ninguna sanción. No hubo ninguna sanción de nada. Y pues el partido sencillamente me ignoró, me sacó, me marginó de todos los espacios y pues ahí estuve básicamente como independiente, nadando sola en eso el tiempo restante. Con los que votamos en contra fundamos el Frente por la Transparencia y la Democracia, ¿verdad? Que el objetivo era hacer esas denuncias de lo que estaba sucediendo en el Congreso. O sea, íbamos a estar constantemente denunciando, éramos pocos, porque de los 158 en aquel entonces, solamente 15, 16 votamos en contra. De ahí todos se vendieron y todos votaron a favor. Y con estos diputados, pues decidimos formar el frente y hacer un espacio de denuncia pública de lo que estaba sucediendo en el Congreso, de los actos de corrupción que sucedían en el Congreso. Hacíamos constantes conferencias de prensa alertando a la ciudadanía de lo que estaba sucediendo. Una de las cosas que más recuerdo, Andrea, gracias por eso, es cuando se empieza a crear el Frente Parlamentario por la Transparencia. No sos la única de este partido que se retira también, sino también Jean-Paul Bier, si no estoy mal. Me recuerdo que una de las primeras cosas que hacen para mostrar la transparencia es hacer público su patrimonio. A pesar de no desear hacerlo, ¿tú lo harías otra vez? Ah, sí, totalmente, está publicado en mi página. Sí, no, yo trato, mira, yo entiendo que hay un descontento de la ciudadanía con los políticos, o sea, eso es claro, aquí y en cualquier país del mundo. Obviamente hay unos más que en otros, en el caso de Guatemala es muchísimo más grave que en otros países. Entonces, también la idea de yo querer participar era también demostrarle a la juventud, demostrarle a los jóvenes y a las mujeres que se puede hacer política de forma transparente, de forma honesta. Así que yo agarré mi manualito de lo que es el Congreso transparente, lo que es un parlamentario transparente, y creé mi página web, ahí está mi portal, pueden ver incluso el acceso a mi agenda, no tiene, a lo mejor no tiene tanto tráfico como quisiera, pero pues ahí está mi agenda en Google Drive, pueden ir viendo qué actividades hago, pueden ver los informes de las comisiones a los que yo voy, eso se van subiendo después de las reuniones de comisión a las que estoy. Tengo publicado mis ingresos, los pagos que recibo del Congreso están publicados ahí, los vouchers, está publicado mi declaración patrimonial, ahí publico también si tengo viajes, porque pues he viajado, pero ninguno ha sido pagado con el Estado, o sea, ninguno, todo ha sido por cooperación internacional, todo también lo publico, de dónde tuve esos gastos, qué organización me lo pagó, a dónde fui, se hace un informe también de las actividades, o sea, trato de ser lo más transparente posible, porque yo sé que hay mucha gente que desconfía y es comprensible si los políticos pues no han respondido a las necesidades de la población. Lo que he tratado es de demostrar que se puede trabajar con transparencia, que se puede ser honesto, que se puede estar en estos espacios y que podemos resignificar la política, porque al final la política es vista como sucio y eso hace que los buenos perfiles, la gente honesta, la gente preparada, la gente capaz, no quiera meterse a política. ¿Por qué? Porque ¿para qué me voy a meter a política si ese es un lugar sucio y ya sabemos? Entonces le estamos dejando los espacios a los mismos de siempre, se deja en bandeja de plata. Y eso es parte del problema. Es parte también de la intención que yo tengo, es motivar a las juventudes y a las mujeres a involucrarse y a participar, porque solamente desde adentro podemos hacer esos cambios que queremos. Muchas gracias por eso. Digamos, después de esta creación del Frente Parlamentario por la Transparencia, miras una buena oportunidad al Partido Bienestar Nacional. ¿Cuáles son las principales diferencias que encontrás entre el partido todo y este partido? Y me puedes tal vez decir qué te anima a participar en este nuevo partido. Bueno, en aras de continuar mi trabajo legislativo a favor de la lucha contra la corrupción, de los derechos de las mujeres, que son como mis líneas de trabajo, si me ofrece la oportunidad de participar en el Partido Bien. El Partido Bien era también otro partido nuevo y que se promovía como el Estado, que promovía el Estado benefactor, el Estado de bienestar. Contrario a lo que son, o sea, totalmente opuestos. Es una centro más izquierda, pero realmente en su forma de actuar son lo opuesto. Y me ofrecen, pues la verdad es que no tenía muchos liderazgos internos, era un partido tan nuevo que no tenía estructura realmente fortalecida, y me invitan para que yo fortalezca la estructura partidaria, que trabaje dentro del partido y que haga que trabaje el partido como tal. Me involucro en el Partido Bienestar, acepto la candidatura. Esto fue muy prematura porque yo pensé que no iba a poder candidatearme, para ser honesta, por todo esto que decían del transfugismo y demás, pero cuando vi que un montón de gente se estaba
reeligiendo, se estaban aceptando, pues dije, voy a probar, tal vez sí. Y efectivamente sí me dejaron, los magistrados del TSE resolvieron que como yo no había estado afiliado al partido Todos y como pues, el partido Todos me había sacado, no había impedimento para mi participación. Así que yo participo, ahí sí voy encabezando el listado de municipios de Guatemala. Y ahí es bastante irónica la forma en cómo yo salgo del partido, porque como nosotros quedamos electos en junio, ¿no? Era la primera vez que quedó ese tiempo de 6 meses en lo que hacían la famosa como transición. Y resulta que en esa transición se estaba negociando la junta directiva. Para el 14 de enero, que teníamos que tomar posesión, ese mismo día se juramenta la junta directiva. Y pues cuando empezaron a hablar de cómo íbamos a trabajar, con los diputados electos, cómo íbamos a trabajar, qué comisiones queríamos pedir, qué líneas de trabajo y todo esto, empiezan a hablar de la junta directiva. Y la junta directiva que proponía la mayoría de los integrantes, y en este caso pues quien lidera el partido, era la alianza con el oficialismo, la alianza con Alan Rodríguez. Y con una serie de partidos señalados, con partidos que claramente han votado a favor del régimen de corrupción, que se han prestado en la corrupción y que tenían gente que iba a ir en esa junta directiva con muchos elementos, algo a lo que yo, por mis convicciones y principios, pues claro, no podía prestarme. Entonces, como me negué rotundamente a eso, el 13 de enero, un día antes de tomar posesión en el Congreso, un día antes, el Partido Bien decide desconocerme y declararme independiente. Entonces yo entré al Congreso el 14 de enero ya sin partido. O sea, ya el partido me había sacado porque pues no, como castigo de que yo no me había alineado a los intereses de corrupción que ellos tenían, a sus intereses económicos, porque no hay ninguna otra forma de explicar esa elección de junta directiva que no haya sido a través de dávidas, que no haya sido a través de intereses pro corrupción, que no iban con mi agenda, no iban con mi línea de trabajo y que realmente pues yo no iba a manchar mi trayectoria por algo como eso. Entonces, el partido decidió sacarme un día antes de la toma de posesión. Andrea, entonces, digamos, este partido no conoce en ese momento tu plan de trabajo, sino simplemente querían tu liderazgo y al momento de que ya habías tenido una casilla ahí, te dicen gracias y ya. A pesar de esto, hubo un salto entre dos partidos políticos. ¿Por qué esto no sería considerado tránsfuga entonces? Bueno, mira, en este caso, hablar de transfugismo es cuando tú renuncias como un diputado, cuando renuncia a un partido para irse a otro partido. En mi caso, pues yo no renuncié, los partidos me sacaron. O sea, los dos partidos en los que yo estuve me sacaron, ni desde los primeros días, o sea, ni siquiera tuve tiempo de estar lo suficiente para, no sé, mediar, hacer algo, nada, o sea, me sacaron desde el inicio, me expulsaron y esa expulsión hace que no sea tránsfuga. Entiendo que hay, o sea, eso desde el lado legal, podemos hablarlo, ¿no? Lo legal, la ley electoral y partidos políticos en relación al transfugismo habla que es cuando el diputado renuncia al partido político por el cual fue electo. Yo no renuncié, me sacaron. Tal vez es un caso de excepción, porque generalmente los candidatos se van a otros partidos por intereses o por dávidas, ¿verdad? O porque le ofrecen más acá o porque lo compran. En el caso de la legislatura pasada me recuerdo que Jimmy Morales pues tenía en el Congreso una bancada muy pequeña. Como la bancada era tan pequeña, se dedicaron a comprar diputados. Entonces, resulta que la bancada, que era como de 10 y algo, 17, no recuerdo muy bien, terminó siendo una superbancada. Entonces ahí lo que hicieron fue desvirtuar la intención del voto del ciudadano. O sea, si el ciudadano votó por el negro y quedaron 50 del color negro y votó por 50 de color blanco y al final entran al Congreso y blanco le compra negro y ya resulta que blanco tiene 80 diputados, o sea, ahí se está desvirtuando la intención del votante porque no está legislando o no va a trabajar en función de las promesas de campaña, en función de posturas ideológicas claras. En mi caso, los partidos me echaron por no prestarme la corrupción. Nunca fallé, digamos, ni siquiera los estatutos. Yo me recuerdo que con el partido todos tienen el famoso libro morado y yo mandaba cartas así diciéndole al secretario general, que era Felipe Lejos, diciéndole, ustedes están faltando lo que dicen sus estatutos, ustedes están violentando lo que dicen sus estatutos, ¿verdad? Y aún así, pues decidieron sacarme, ¿verdad? Y en el caso de Bien, también. Hasta hicieron publicaciones en el diario oficial, mandaron las comunicaciones al Congreso, diciendo que no se me considerara parte del bloque, que era independiente, que me declararan. No lo hicieron, o sea, sí, el Congreso no lo hicieron porque
querían tener más asesores, porque también eso, ojo, eso depende. Si tú tienes una bancada de 10 diputados versus una bancada de 20, la de 20 va a tener más asesores, va a tener más caja chica, va a tener más capacidad de negociación de voto. Entonces ellos no querían perder esos privilegios que tenían. Entonces soy independiente para el partido, pero para el Congreso sigo así porque pues les mantengo a sus intereses a este bloque legislativo que me sacó y me desconoció y pues que me tiene completamente como independiente. Entonces he estado, en ambas legislaturas he estado como náufraga, actuando por mi propio trabajo, ¿verdad? Por mi propia convicción, clara con mis ideas, con mi actuar, o sea, yo tengo, mis líneas de trabajo están muy establecidas, lucha contra la corrupción, defensa de los derechos de las mujeres, atención migratoria y entre eso, y defensa de los derechos de las juventudes, y en eso me encuadro. Eso es mi plan de trabajo de todos los años, dar seguimiento, fiscalizar, trabajar con las organizaciones y al final pues mi trabajo está a los ojos de todos, a los oídos de todos, está público, pueden revisar, pueden preguntar a las organizaciones, a los movimientos, incluso a la cooperación internacional. He sido reconocida tanto a nivel nacional como internacional por mi trayectoria, la forma de actuar dentro del Congreso y por defender siempre las causas justas. Muchas gracias por esa pregunta, Andrea. Y digamos, hablando sobre estos dos partidos, ¿cuál es tu ideología política? Bueno, mi ideología política es la socialdemocracia, que es un poco más centro-izquierda, por ahí, centro-izquierda, centro-derecha. Inicié con el partido Todos porque No sé si me era escuchas. social. Ah, sí, te escucho re bien. ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Todo bien. Va, perfecto. Entonces te decía que inicié con Sí, sí. el social cristianismo, que es una vertiente más de centro derecha, y pues al final considero que mi ideología política es la socialdemocracia, que es una ideología centro siempre, pero con vertiente un poco más a la izquierda. Ya. Y digamos, Semilla, que es conocido como un partido de oposición o una bancada totalmente de oposición, se ve tus acercamientos desde hace ya bastante tiempo, pero ¿cómo surge este proceso o cómo surge el acercamiento con Semilla? Ya que nosotros conocemos que ellos tienen una estructura, pues digamos, bastante bien formada para elegir a sus candidatos. Bueno, en el caso de Semilla fue bastante natural, diría yo, bastante orgánico la forma en cómo se dieron las cosas, porque desde que entramos al Congreso coincidíamos en muchas cosas, en todo. Yo creo que mis votaciones son idénticas, o sea, no teníamos, yo creo que ni siquiera tengo no creo tener una votación que hayamos sido todo diferente, o sea, así, por lo menos no relevante. La verdad es que el actuar ha sido igual, las luchas que hemos liderado, sobre todo para demostrar la incapacidad del gobierno, demostrar la corrupción, evidenciar y hacer esas denuncias, sí ha ido mucho de la mano. He trabajado en las comisiones, tanto con Samuel, en el caso de la Comisión de Defensa del Consumidor, he trabajado defensa de los derechos de las mujeres y de las niñas, en el caso con Lucrecia y con Ligia, he trabajado también en la Comisión de la Juventud con Román. O sea, tenemos un trabajo bastante articulado y bastante coherente, con el que me siento yo bastante cómoda, porque son completamente equiparables. O sea, el trabajo que yo hago es justamente el trabajo también que se busca hacer desde el partido, desde la bancada Semilla. Entonces surge bastante orgánicamente. Cuando ellos lanzan una invitación a los diferentes liderazgos a que se unan, a que podamos hacer algún tipo de consenso y demás, y es así como el partido pues me invita a participar. Sin embargo, me invita a involucrarme al partido y me invita siempre con la condición, obviamente, que haya un tipo de, ellos tienen sus propios procesos de validación y procesos democráticos de elección. Entonces, ahora que vinieron las postulaciones, yo pasé por un proceso de elección primaria en el cual no solamente eligieron el orden de las casillas, cómo iban a estar establecidas por parte de los afiliados, sino también representaba para mí la validación y la aceptación del partido como tal, para que yo entregara. O sea, no fue algo a dedo, no fue algo porque como, obviamente, miren, cuando uno está en estos espacios y cuando uno hace las cosas correctas, y créanme que me la he rifado tratando de defender la lucha contra la corrupción hasta donde ya no más, uno se crea enemigos por todas partes,
como toda la gente que quiere hacer las cosas bien, tiene enemigos por todas partes, incluyendo los net centers. Y tratan siempre de desprestigiar el trabajo, tratan siempre de atacar y demás. Y esto es lo que es uno de los argumentos que han tratado de decir, ¿no? Que me entraron, yo estoy dentro del partido porque compré casillas, o sea, ¿no? ¿De dónde? No tengo la capacidad económica para hacerlo, de verdad. Y lo pueden ver con mi estado patrimonial, mi declaración patrimonial. Han tratado de decir que es por compadrazgos y demás, cosa que es completamente inválida porque los procesos internos de democracia que tiene el partido son bastante fuertes, son validados, estuvieron a vista pública, yo participé en este proceso de elección primaria, tuve más del 90% de los votos a favor de mi incorporación y de la estructura como iba a estar en el listado, ¿verdad? Yo quedé en la segunda casilla y eso se acaba de validar justamente en la asamblea reciente del partido. Digamos, sabemos que de la primera participación de Semilla en el Congreso se tenía mucha expectativa. Una de las cosas que más sorprendió fue el voto y la distancia de 2 diputados. De ser electa, Andrea, ¿planeas quedarte los 4 años con el partido Semilla? Sí, no, miren, la verdad es que uno pues puede decir que sí, porque yo he visto el trabajo del partido y del bloque dentro del Congreso. Y sin ser yo parte del bloque, estos 3 años que hemos compartido luchas, que hemos compartido muchos espacios, pues la verdad es que hemos sido muy coherentes y hemos trabajado muy de la mano. Y yo tengo de verdad unas grandes aspiraciones en términos de construcción partidaria, porque yo sí estoy clarísima que las cosas no se resuelven a corto plazo. Necesitamos construir mucho más. Y para eso necesitamos partidos políticos. O sea, si lo queremos hacer por la vía democrática, necesitamos partidos políticos que hagan esas transformaciones, que tengan cuadros, que logren ser verdaderas instituciones democráticas. Y esa es la única forma. De ahí las otras formas que pueden haber pueden ser revoluciones ya de corte autoritario, etcétera. Pero la única forma de lograr las transformaciones profundas es trabajando de forma partidaria, creación de cuadros, porque no necesitamos que hayan 2, 3, 5 personas. Necesitamos un batallón ahí adentro, necesitamos esa mayoría y para construir la mayoría tenemos que hacer los cuadros dentro de los partidos políticos, porque también hay mucha gente que es buena, que tiene muy buenas intenciones, pero no solo necesitamos buenas intenciones, necesitamos gente con buenas intenciones, pero con formación política, que sepa qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Digamos, en mi caso, pues la formación que yo tenía es por mis estudios. Yo estudié ciencia política, pues, como te conté, pues tengo, bueno, una especialización en cooperación descentralizada, tengo también ya ahora sí saqué mi maestría, solo que aquí en San Carlos, ya no en España, pero digamos, tengo una formación que viene de afuera, pero que representa, ¿no? Y necesitamos también fortalecer esa formación a nivel de ciudadano, una formación partidaria para hacer esos cambios estructurales y que no necesitemos de Andrea, porque no es un partido personalista, sino que debe de ser una institución partidaria que represente y quienes estén ahí representando, sea quienes sea, pero que sean representantes del partido, lleguen con la clara convicción y con la claridad de qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que se tiene que trabajar para hacer esos cambios que tanto queremos y que tanto anhelamos. Gracias por esa respuesta. Andrea, entras a este partido, digamos un partido de oposición que por lo general cuando son partidos de oposición la población les tiene un poquito más de fe y por eso también son un poco duros a la hora de juzgarlos y cuestionarlos. Y entras también en medio, digamos, de una cierta discusión o descontentos general en el proceso de elección de participantes, lo cual obviamente no es nuevo y nadie se salva en ningún partido, pero siendo nueva, por así decir, en este partido, ¿cuál ha sido tu percepción y desde tu lugar, digamos, cuál ha sido tu experiencia o si tienes algún comentario que decir ante todo este proceso? Bueno, yo desde que entré al partido, o sea, empecé primero a romper paradigmas personales, porque es otra dimensión, o sea, es otra forma de hacer partido, o algo que yo había leído y que yo sé que es el deber ser, pero que en los demás partidos políticos no existe. O sea, esto de que se someta a votación, que se sometan a procesos democráticos, que sean los afiliados quienes decidan, que tengan voz y voto, que se establezcan fórmulas paritarias, por ejemplo, que es la paridad es uno de los temas que yo he tratado de defender en su mayoría aquí en el Congreso, ¿verdad? La representación de las mujeres, que tengamos ese espacio de reconocimiento del 50% de las candidaturas. Para mí encontrarme con eso fue como muy impresionante de saber si, bueno, si se puede y si se está haciendo. Claramente esto también implica
que las elecciones primarias, pues siempre hay grupos que se postulan, unos que pierden, otros que ganan, hay perdedores y ganadores, pero esa es la democracia al final, tiene sus costos. Digamos, lo que puede generar también ciertas molestias por algunos afiliados que no lograron o que sí, pero que se deben de asumir con toda la madurez política y que es parte de un proceso de construcción democrática. Estamos en una cultura política que lastimosamente todavía no estamos acostumbrados mucho a la democracia. Estamos todavía acostumbrados o con valores un poco más autoritarios. Entonces, es parte del proceso de esa construcción, pero es 1000 veces preferible que existan estos procesos internos democráticos de elección y de selección que poner a quien sea porque es amigo, porque es cuate, porque compró la casilla, porque, o sea, que sucede en los demás partidos políticos. Entonces, eso es lo que marca la diferencia entre el partido Semilla y el resto de partidos políticos en donde no se realizan este tipo de acciones de este tipo. Imagínate, si yo me hubiera en la votación en la que me sometí, yo pues, hubiera ganado el no, pues no. O sea, se tiene que respetar la voluntad de los afiliados. Pero no fue así, fue un proceso de validación. Y yo creo que eso es sumamente valorable, eso es a lo que debemos de aspirar, y no lo digo solamente yo como, pues ahora que me estoy incorporando, sino lo digo como sistema de partidos políticos, a lo que debemos de aspirar los guatemaltecos y los que deberemos de exigir a los demás partidos políticos. Porque hoy se habla mucho de Semilla y se ataca y se viene acá, pero no se mide con la misma vara, como tú decías, al resto de partidos políticos, que sí es a dedo, que sí es a compadrazgo, que es el que tiene más plata, y qué es eso, ¿no? Pues en este partido no existe ese tipo de cosas, aquí es por profundas vocaciones democráticas que se realizan en los procesos de selección, y que eso, pues, es el resultado de la asamblea del domingo pasado. Gracias. Tenés un reto bastante grande, por así decirlo, más allá de tu candidatura para obtener un puesto en la bancada, sino también, digamos, en el contexto en el que nos encontramos, como tú lo decías, en una crisis política, que si no hacemos algo en este momento, muy difícilmente las cosas vayan a cambiar. Tu reto es ganarte la confianza de las personas. ¿Qué le podrías decir a esta persona que todavía se muestra escéptica o que cree todavía que tener relaciones con Portillo, con Felipe Alejos o cuestiones así? ¿De qué forma tratarías de demostrarle a la población que sos una diputada que sí está buscando el beneficio de la población, por así decirlo? Bueno, yo en este caso les diría que me juzguen por mis acciones, por mi trabajo, por mi desempeño, porque pues podemos hablar mucho de la gente, y ahora con el Net Center y con los fake news y todas estas olas de desinformación, pues se puede desvirtuar mucho, pero si nos ponemos a verificar el trabajo, en mi caso, pues mi trabajo legislativo, mi desempeño legislativo, no van a encontrar ningún solo voto cuestionado. O sea, no existe, no tengo ningún voto cuestionable, nunca he votado por gente no proba, nunca he vendido mi voto, y eso es demostrado. O sea, eso lo puede, está el récord, está la vista pública, está, como le decía, pues afortunadamente he sido reconocida nacionalmente. Cada año hacen la organización Legis revisa las votaciones de todos los diputados y hace un top 10 de los diputados que se apegan más a las votaciones democráticas. Y en este caso, todos los años, desde que entré al Congreso en 2017, estoy en ese top 10, siempre. Aparte, también recibí un reconocimiento a nivel internacional de parte de Naciones Unidas justamente por el trabajo y la trayectoria que yo llevo, de One Young World. Y así, pues podría hablar de algunos otros reconocimientos, pero a lo que me refiero es que sí hay un trabajo demostrado, y lo importante es que juzguen a la persona por su trayectoria, por sus actos. Es algo difícil a veces de pedirle a la ciudadanía porque no tenemos una cultura cívica tan alta como quisiéramos. La palabra diputado es sinónimo de corrupción, eso ya lo sabemos, pero es momento también de que la ciudadanía empiece a cuestionar y a verificar quiénes son los candidatos, quiénes son, porque el problema es que, mira, la legislatura pasada, todos dijeron, no, ya no queremos nuevos diputados, viejos diputados, todos van a ser nuevos porque todos son unos corruptos. Entraron de los 160, entraron 110 diputados nuevos a hacer lo mismo. O sea, no se trata solamente de que, porque es nuevo, va a hacer las cosas bien. O sea, si va a ser nuevo, hay que de igual forma, pues verificar su trayectoria. De lo contrario, puede entrar a hacer lo mismo. O sea, como ciudadanos, como guatemaltecos, tenemos la obligación y es un deber, ¿verdad?, de pensar bien y razonar bien nuestro voto, y eso va a pasar a partir de una evaluación de quiénes son los candidatos, porque si no vamos a seguir en las mismas. Van a seguir entrando personas que van a querer únicamente lucrar, saquear al Estado
y vamos a seguir con las mismas problemáticas que tenemos en nuestro país y que nos tienen niveles de pobreza absurdos. Estamos en el 60%, o sea, imagínate, 60% de la población guatemalteca vive en situación de pobreza. Tenemos la canasta básica más alta de Centroamérica. Tenemos el costo de vida es tan alto y es tan alto por diferentes injusticias. Son decisiones políticas. Decisiones políticas que hacen que haya tráfico, que nos cueste más el cartón de huevos, que todo el canasta básica esté muy alto, que la gasolina esté alta, mientras que en los países vecinos no es así. Hace poco en una radio escuchaba a dos economistas quejarse del salario mínimo. Decían, no, es que cómo es posible que Guatemala tenga el salario mínimo tan alto, que eso no permite la inversión, y decían un montón de cosas. Pero no entienden, o nos comparaban con México, y decía yo, pero no entienden que en México la canasta básica es más barata, o sea, el costo de vida es más barato. Aquí el costo de vida es tremendamente alto, y esto va a seguir de esa forma, va a seguir hundiéndonos en la pobreza, en la falta de oportunidades, si no cambiamos a las autoridades, y si las autoridades que entran al Congreso no son personas con la suficiente capacidad, y sobre todo probada, porque pues de gente de buenos deseos está yéndose también el infierno, ¿no? Gracias por eso. Hablando un poquito de tu trabajo legislativo, has participado en más de 20 iniciativas de ley. He tenido la oportunidad de hablar con varias organizaciones que han trabajado contigo para realizar de forma exacta estas mismas iniciativas, y ellos me comentaban que una de las cosas más complejas no es elaborar estas iniciativas de ley, sino presentarlas. Sabiendo que los guatemaltecos no son muy abiertos al cambio, si pudieras tal vez enlistarme 3 dificultades que tuviste, que podrían tal vez amarrar, por así decir, estas más de 20 iniciativas de ley que has presentado. Bueno, realmente he presentado 57 iniciativas de ley desde que llego en el Congreso. Pero bueno, he presentado y he apoyado. O sea, no todas fueron genuinamente, totalmente hechas por mí. Algunas fueron hechas por mí, pero compartidas. Y lo que yo también trato de hacer más es de darle voces a los que generalmente han estado excluidos, en este caso las juventudes y las mujeres. Trabajo muy de la mano con ellas. Tenemos una plataforma de articulación en donde hay más de 70 organizaciones de mujeres con quienes hacemos propuestas de iniciativas de ley. Y pues presentamos las iniciativas de ley, y parte de las complicaciones sin querer avanzar las leyes y demás ha sido pues que generalmente el pacto no le gusta hablar de estos términos. Tenemos aparentemente una junta directiva y un pacto de una alianza criminal que está aquí en el Congreso que se la lleva de pro vida, pero que realmente son pro muerte. O sea, hemos presentado iniciativas de ley tan importantes como la Ley de Educación Integral en Sexualidad, que es fundamental que en un país como Guatemala, con los altos índices de embarazos que tenemos en jóvenes y en niñas sobre todo, y no digo que las niñas, en el caso de las niñas, pues es una violación, pero permite identificar cuando una niña está siendo víctima de violencia. Si no existe educación, no se sabe hasta que resulta embarazada. Y muchas de estas cuestiones, por ejemplo, tenemos otro tipo de iniciativas de ley, como algunas iniciativas que terminan siendo polémicas, pero que es importante para posicionarlo en el debate público. Por ejemplo, la ley de menstruación digna en Guatemala, pues me generó una cantidad de desgaste y me decía, ay, usted es populista. ¿Qué populista va a tener esa iniciativa de ley? Por el contrario, genera tantos anticuerpos, pero son temas necesarios, son temas tabús que hay que ponerlos en el tema del debate. Porque una realidad hoy día es que hay muchas niñas en situación de pobreza que no tienen los recursos económicos, sus familias, para incluir en su canasta básica los productos menstruales. Y menstruan y gestionan su sangre de una forma completamente insalubre. Y eso es una realidad, pero como es un tabú, porque nadie habla de eso, porque es que la menstruación es como pecado, nadie habla de eso, son temas que hay que poner en el debate. Hablar, por ejemplo, de la paternidad responsable. No, pero ¿cómo así? Por ejemplo, yo estaba abogando porque los padres pudieran tener un tiempo después de recién nacido o adoptado el niño o la niña, pudieran pasar más tiempo. Actualmente la ley dice que son 2 días, o sea, es un absurdo, son 2 días, esa es la responsabilidad paternal. Habíamos abogado para que fuera un poco más de tiempo, saltó el CACIF, por supuesto, diciendo que no era viable, que económicamente no era viable, pero también muchos padres que decían, bueno, a mí me hubiera gustado estar con mi hijo recién nacido, acompañando en ese proceso. A mucha gente se cuestionó y dijo, bueno, sí, tiene sentido, ¿verdad? Y me ha pasado muchas veces que poner estos temas que a veces son tabú o que nunca se han discutido, que nunca se han hablado, generan ciertos
digamos, que reflexiones al respecto y hace que algunos otros diputados pues tiendan a ceder en ciertos temas o avanzar en otros, cambiar sus posturas en relación a algunas iniciativas de ley. Pero las principales limitaciones que tenemos en el caso de las mujeres y las juventudes cuando presentamos ley es que son bloqueadas por el oficialismo, porque vienen de la oposición o porque son temas progresistas y empiezan a hablar que son temas de agenda globalista, cuando los derechos de las mujeres son derechos garantizados, son derechos humanos que están establecidos en convenios internacionales y demás, pero aparentemente aquí no entienden esa parte y prefieren una agenda antiderechos. Se cortó, o me escuchan. Yo creo que te perdimos un segundito, ¿Ahí? pero ya te escucho. Ahí te Eh, escucho. ahora sí, ya. Sí, yo fui el que te perdí, los demás creo que sí te escucharon porque estoy Ah. acá poniendo atención también. Andrea, hemos visto tu trabajo legislativo desde hace mucho tiempo. Perdón por el número, yo la verdad había visto nada más 20, pero ahora son 57 o 53, dijiste. La mayoría de iniciativas en las que te he visto involucrada ha sido en su mayoría para mejorar la calidad de vida, como tú lo mencionas, de las mujeres y niñas en Guatemala. Pero en la mayoría también he visto yo que has incluido a los hombres en estas mismas iniciativas, como lo mencionabas anteriormente. ¿Cuál crees que es el reto más grande y de qué forma podemos empezar a hablar sobre estas iniciativas de ley? Bueno, la forma de empezar a hablar de estas iniciativas de ley es que seamos mayoría. Porque mira, yo la presento y lo más importante de presentar las iniciativas de ley con las organizaciones es que aunque yo no siga en el Congreso, aunque yo ya no esté, como es legítimo, es una demanda legítima de las mujeres y las organizaciones, sea quien esté en el Congreso, las mujeres van a seguir luchando por esa iniciativa de ley. Por ejemplo, en el caso de la paridad, la ley de paridad de alternancia, esta la presenté en 2018, si no me recuerdo, que busca justamente pues que haya el 50% de casillas sean para mujeres y el 50% para hombres en cargos de postulación popular y que tengan alternancia. Esta iniciativa de ley es la séptima iniciativa de ley que se presenta. O sea, desde los acuerdos de paz empezaron a surgir esta necesidad por parte de los grupos de las mujeres. Y son ellas, son las organizaciones, es el movimiento de mujeres que ha liderado estos espacios y que llega con las diputadas y que les pide. Y lamentablemente no todas abren la puerta. En mi caso, pues yo feliz de ser la voz, la portavoz, que al final ese es mi trabajo. Yo soy representante de, yo traslado esto y trabajo directamente con ellas para lograr hacer avanzar este tipo de iniciativas. Tenemos una experiencia muy positiva en el caso de la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres, que fue presentada en la legislatura pasada, pero a pesar de que fue en la legislatura pasada, sigue completamente vigente. Y es una de las iniciativas que ha logrado mayor avance. Ahorita va por segundo debate en el Congreso. Las organizaciones de mujeres son geniales porque ellas se organizan a nivel local, hablan con el diputado a nivel local, porque ahorita también viene el proceso electoral, somos el 54% del padrón y van a querer pedir el voto, van a querer el voto de las mujeres, pero no les están cumpliendo con la agenda a favor de los derechos de las mujeres. Entonces las mujeres también van a empezar a exigir que los candidatos que se promuevan y que aquellas personas que resulten electas pues les respondan, ¿verdad? Como sus electoras también, y que le apuestan a la agenda a favor de los derechos de las mujeres. En esa agenda hay muchos temas, tenemos un consenso, realizamos una agenda de consenso en donde hablamos de más de 27 iniciativas de ley que fueron consensuadas y priorizadas, así que con las mujeres ni siquiera tenemos que descubrir el agua azucarada, o sea, ya tenemos qué es lo que queremos, cómo lo queremos y cuándo lo queremos, todo eso está establecido, tenemos ese consenso a nivel nacional. Lo realizamos no solo con mujeres aquí en la capital, sino que salimos a los diferentes departamentos a nivel regional, se dialogó, fue un proceso muy amplio de consensos para lograr finalmente contar con una agenda legislativa a favor de los derechos de las mujeres consensuada y ahora solo queda impulsarla. Pero al final yo, si bien fui quien apoyé en la presentación de las iniciativas de ley, estas son genuinamente de las organizaciones. Así que eso es lo positivo de este tipo de mecánica de trabajo, de metodología, porque al final ellas van a seguir trabajando y exigiéndole a los demás diputados que apoyen las iniciativas de ley. Gracias. Digamos, como bancada semilla, me imagino que ustedes como ya tienen sus propósitos para la legislatura
que sigue, la cual pues obviamente podemos discutir después si quieres, pero quería saber cuáles son tus propósitos personales para esta nueva legislatura. Perdón que aquí tengo mi relojito y está sonando. Está un poco atrasado mi reloj. Bueno, mira, no sé si puedo hablar realmente de lo que quiero para el próximo proceso electoral, y te lo digo así muy honestamente por el tema de campaña anticipada. Yo creo que no sé si puedo hablar de esas cuestiones, pero claramente es continuar mi línea de trabajo. Sí, el feminismo sigue, la línea a favor de los derechos de las mujeres continúan. Eso es lo que te podría decir. No quisiera caer en algún tipo de propuesta o mencionar algo que me puedan sancionar, y ya sabes que nos tienen el ojo aquí, ¿no? Entonces no somos los favoritos, entonces nos pueden perjudicar, así que preferiría ahí mejor después del 27 de marzo, con mucho gusto. Está bien, una pregunta están poniendo acá, entre tu agenda de trabajo está la comunidad LGBTIQ+. Bueno, hemos trabajado mucho con ellas dentro de la, bueno, ellos y ellas, dentro de la mesa de los derechos de las mujeres, porque pues no han encontrado tampoco un espacio. Y en el caso de la iniciativa de ley que se acaba de presentar, pues estamos desde la Comisión de la Juventud, la de Educación Integral en Sexualidad. Si se hace la aclaración de identidades de género y demás, pues trata de que no se discrimine, ¿verdad? No hemos presentado iniciativas muy puntuales en ese sector. Yo, pues realmente mi tema de trabajo ha sido enfocado con el enfoque de derechos de las mujeres y las juventudes. No ha sido una línea, para ser bastante honesta, no puedo mentir, no ha sido una línea de trabajo que he tenido, pero sí he de reconocer que pues han apoyado muchos procesos y también han estado involucrados en algunas construcciones de iniciativas de ley que benefician, como en el acceso a salud, ¿verdad? Que no solamente beneficia a las mujeres, sino también a la comunidad LGBTI más. Gracias por esa respuesta. Andrea, de no ser electa como diputada, teniendo una carrera política ya bastante avanzada, ¿de qué forma te seguirías involucrando? Bueno, a mí me encanta trabajar con jóvenes y con mujeres. De verdad, yo ayer conversaba con una colega diputada y le decía que estar dentro del Congreso a veces es bastante frustrante, ¿no? Porque uno propone y hace propuestas y regularmente te chocas contra la pared, que no avanza, que no dicen. Pero también entendemos que el punto de ser de oposición es ese, es hacer denuncia pública, denunciar constantemente para que la ciudadanía cada vez vea la necesidad de aumentar y hacer esos cambios en los políticos, en este caso de los diputados que están, para que empiecen a legislar a favor de ellos. Y una de las cosas que a mí, en lo personal, me llena de oxígeno, me da energía y me motiva mucho a hacer mi trabajo y a continuar mi día a día, y que me hace que me despierte con la energía de trabajar, es trabajar con las mujeres y trabajar con las juventudes. Porque hay una esperanza dentro de la juventud enorme. Yo sí veo a jóvenes tan empoderados, con niveles, son tan críticos, tienen pues, propuestas, están tan, de verdad, tan politizados que a mí sí me motiva mucho ese cambio generacional. Yo veo muchos jóvenes con potenciales enormes que lo que necesitan es formación política, que tienen de verdad un camino por delante muy grande, y yo sí me quiero enfocar. Si no resulto electa, pues para mí no pasa nada. Me dedicaré a trabajar partidariamente. Me encantaría continuar con el trabajo de las juventudes, con las mujeres, para tratar de posicionarlas y sobre todo pues de motivarlas a participar en política, porque es muy difícil, cuesta mucho con muchas mujeres que a pesar de tener cierto nivel de empoderamiento, no se animan a participar en los puestos, porque hay mucho temor a ser discriminadas, temor de ser violentadas, agredidas, hay mucha violencia política contra las mujeres, y lo vemos en las redes sociales, las formas en cómo atacan a un hombre candidato, a cómo atacan a una mujer candidata, a un hombre político, a una mujer política, es completamente diferente. A la mujer te atacan por la parte personal, mientras que al hombre no. Y eso afecta tu relación, tu familia, afecta en muchos ámbitos. Entonces, lamentablemente, muchas mujeres deciden no participar. Entonces hay que buscar de qué forma pues, podemos lograr más empoderamiento para que más mujeres participen, y sobre todo las juventudes que vienen muy sanas, pues terminar de formarlas, que tengan la formación que necesitan, en este caso, pues como partido, como Movimiento Semilla, que tengan la claridad de cuáles son las posturas, cuáles son las líneas de trabajo del partido, para cuando entren a esos espacios ya de candidatos o de toma de decisiones, tengan la claridad de qué es lo que hay que hacer, ¿verdad?
Entonces, eso sí me motiva muchísimo trabajar con los jóvenes y con las mujeres. Muchas gracias por esa respuesta, Andrea. Termino yo con las preguntas en realidad. Me gustaría que pudiéramos hacer una dinámica. Te voy a explicar más o menos en qué consiste. Yo te doy el nombre de algún actor político y tratas de darme una oración o si quieres una palabra eh, referente a lo que tengas o tu percepción o lo que conozcas de esta persona, por así decirlo. Sí, Ok, entonces si quieres podemos empezar con el primero. El primero sería Néstor Vázquez. sin vergüenza. Ok, Sandra Morán. Feminista. Alan Rodríguez. Pacto de corruptos. Lucrecia Hernández Mac. Democracia. Patricia Sandoval. Narcotráfico. Felipe Alejos. Corrupto. Neto Brand. Populismo. Roberto Arzú. Colapso. Tráfico. Por los Arzú. Alejandro Yamatei. Incompetente. Ricardo Quiñones. Ya dije tráfico, ¿verdad? Entonces, Ricardo Quiñones, mediocre. Ok, ahora la dinámica cambia un poco. Te voy a decir palabras que tienen referencia a la política y tú me decís un ejemplo, algo que te recuerde a esta palabra o cómo manejas esta palabra, por así decirlo. ¿Te parece? Ok. Ok, la número 1 sería democracia. Semilla. Corrupción. Pacto de corruptos. Extremistas. Pro vidas. Pro muertes. Izquierda. Izquierda. Luchas históricas. Derecha. De antiderechos. Aborto. Libertad. Libertad de prensa. Esperanza. CICIG. Héroes. Feminismo. Democracia. Elecciones 2023. Diría esperanza, pero ya la dije, ¿verdad? No sé si puedo repetir. Poder repetir. Oportunidad, Claro que sí. oportunidad, digamos. Oportunidad. Y por última, COVID-19. Tristeza. Saqueo. Tristeza. Andrea, gracias por estas respuestas. Para hacer un poco resumen, empezaste tu carrera política bastante, por así decirlo, complicado. Dos partidos políticos te dicen que no puedes participar con ellos por tu voluntad de cambiar las cosas, como lo has dicho. Tenés esta oportunidad ahora. ¿Te gustaría dejarle un mensaje a los jóvenes como cierre a esta entrevista? ¿O con qué te gustaría terminar? No, yo creo que de mensaje a la juventud y a quienes puedan ver los que estén viendo y no tengan una participación activa en política, uno de los mensajes que yo trato siempre de dejar a la juventud es que nosotros tuvimos un gran privilegio, un privilegio de nacer en un proceso democrático. Nosotros, y ese privilegio que tenemos que defenderlo. La democracia hoy día se encuentra en una situación bastante complicada. Vemos muchos rasgos de autoritarismo, vemos cada vez cómo estas medidas de violencia, de autoritarismos que van surgiendo, ponen en riesgo nuestra democracia. Y como juventudes tenemos una responsabilidad con la historia, y es defender la democracia. Y la única forma de defender la democracia es participando en los partidos políticos. En este caso, pues buscar los partidos políticos adecuados. Yo pues, obviamente voy a promover al partido Semilla, pero también les diría, si tienen oportunidad en otros partidos que a lo mejor no completan
o no creen, pero están en la oportunidad, participen, cambien y transformen la realidad desde adentro. No podemos seguir dejándole libre en bandeja de plata el espacio de los corruptos. Tenemos que hacerle la competencia y tenemos que quitarle el espacio a los corruptos. Tenemos que ser mayoría, pero mayoría que quiera hacer los cambios reales. Necesitamos gente con convicción, no solamente con buenas intenciones, sino que con convicción firme de atacar de luchar por esas causas justas y de tantas injusticias que hay, ya estamos hartos. Y la juventud creo que tiene ese hartazgo. Hoy en la mañana escuchaba en la radio muchos jóvenes que justamente decían eso, ¿verdad? Les preguntaron, así como tú me preguntaste, le preguntaron, ¿qué piensan de elecciones? Y todos respondieron corrupción. Y es duro porque es duro, pero es real, o sea, esa es la realidad, pero si no nos involucramos, la gente que quiere hacer las cosas diferente, le estamos dejando los espacios a los más corruptos y a los mismos de siempre, y si es así, el país no va a cambiar. Este es nuestro país, es una responsabilidad que tenemos como juventudes de fortalecer la democracia y defender la democracia. Así que yo los invito a que participen, a que se involucren, busquen a los partidos con los que ideológicamente se sientan más acorde, pues aquí está semilla, pero pueden, afínense, pero pueden buscar a los que se encuentran más acorde ideológicamente y hacer las transformaciones desde sus espacios y desde sus posturas ideológicas, pero siempre con transparencia, con convicción y sobre todo con ética. Así que ese sería mi mensaje. Y creo que se me corta un poquito ahí, siempre incómodo. Muchas gracias, Andrea. Nuevamente, para las personas que se acaban de unir, pueden visitar tu página de internet, como lo estabas afirmando. Sí, andreavillagrán.com.gt. Esa es mi página web. ¿Me escuchas? Pero sí, te escucho. ¿Me escuchas? O ya se estamos cortando. Sí, 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 sí. Ah, pues perfecto. Yo les decía que pueden visitar mis páginas. Están, bueno, mis redes sociales, que son avillagrán502. Y también está mi portal web, que es andreavillagrán.com. Ahí pueden revisar de verdad todo. Ahí está segmentado por transparencia, comisiones de trabajo, informe de labores. Yo hago un informe de labores cada año. Entonces, ahorita la primera quincena de febrero presento el informe de labores del año pasado, ¿verdad? De rendición de cuentas. Es algo que yo hago. A veces no tiene lo suficiente eco, pero creo que hay que hacer este tipo de cosas para que se acostumbre la ciudadanía y exija también este tipo de rendición de cuenta a todos los congresistas. Muchas gracias, Andrea, por tu tiempo. Nada más que agradecerte por esta hora de tu tiempo, desearte los mejores de los éxitos en tus proyectos y en esta candidatura que vas a estar. Y muchas gracias nuevamente. Yo siempre tengo que agradecerle a todas las personas que me dan el espacio, ya que son muy pocas las que aceptan subirse a una entrevista, pues a esta plataforma conmigo. Entonces te agradezco mucho por el tiempo, te deseo lo mejor y te dejo el espacio por si quieres terminar con algo. Bueno, no, solo agradecerte a ti el espacio y agradecerle a la gente que está comentando, que quiere. Yo entiendo que obviamente los políticos, como decía a un inicio, no, tal vez no somos los más queridos ni nada, pero pues pueden acercarse y preguntar. Yo trato de responder. Hubo un tiempo en redes sociales que no podía contestar tanto como yo quisiera, porque estábamos fuera de todavía no se había lanzado la convocatoria de elecciones, que ya fue a partir del 20 de enero, pero también tenía una situación ahí compleja con lo que iban a interpretar mediante juicio y demás, que podía generar ciertos ruidos o campaña anticipada, pero ya está el proceso electoral abierto y eso permite un poco más de apertura, entonces a que me conozcan, a que me escriban, a que hagan propuestas. Yo generalmente pues escucho mucho a las personas que tienen alguna idea o que tienen alguna problemática en sus comunidades. Trato de interceder e intermediar dentro de mi labor legislativa para resolver algunos de los inconvenientes y pues soy una diputada que trata de tener la puerta lo más abierta posible dentro de mis capacidades, así que por favor conózcanme, no les pido a ciegas que crean en mí o lo que digo, sino que lo puedan ver y que mi trayectoria sea la que hable por mí. Perfecto, Andrea. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que pases una muy buena noche y gracias por el espacio, ¿viste? Muchísimas gracias a ti, que tengan feliz noche todos.
Villagrán. Para las personas que se lo perdieron o no pudieron estar todo a YouTube para que ustedes puedan estar observándolo. Gracias a las personas que estuvieron dando la etapa a la pantalla y estuvieron aquí interactuando. Yo me puedo quedar acá un poquito de tiempo si quieren platicar conmigo, pero si no, nada más que agradecerles a ustedes por el apoyo, como les dije, dando la etapa a la pantalla. Gracias a las personas que me acaban de seguir. Tenemos pendientes muchas entrevistas, pero recuérdese usted que estas entrevistas se logran gracias a la interacción que ustedes tienen con las personas a las que les solicitó la entrevista. Entonces ustedes saben que si quieren que yo entreviste a alguien en este canal de TikTok, simplemente lo único que tienen que hacer es mencionarlos en sus redes sociales y me pueden mencionar a mí también. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, como siempre, _incómodo, así estoy en todas mis redes. Me pueden seguir. Y como les digo, esto fue el espacio que nosotros creamos con Andrea de una forma bastante rápida. Gracias a ella, que actuó de una forma bastante rápida, aceptó bastante rápido esta interacción. Y pues obviamente siempre es una oportunidad para hablar sobre esto. Nuevamente les indico a ustedes, si quieren que tenga alguien acá, pues simplemente tienen que mencionarlo. Yo me encargo también de hablarle a esa persona. Tengo ya varias entrevistas pendientes. Entonces por ahí, si ustedes ya me pueden decir, ¿verdad? Trata de entrevistar a Gabriel Álvarez. Sí, claro que sí. O sea, yo puedo escribirle, como les dije, aquí los espacios están abiertos. Este domingo estamos haciendo stream. Recuérdense que todos los domingos hacemos stream alrededor de entre las 12:30 y 1 de la tarde. Tenemos muchas cosas interesantes. Ya tengo preparada para usted bastantes historias interesantes que vamos a tener. Como usted se recuerda, vamos a estar reaccionando a videos, viendo documentales, el absurdo de la semana. Pues vienen bastantes cosas este dominguito para el stream. Entonces aproveche que no han pagado, no salga de su casa, pida algo rico de comer y quédese conmigo el domingo. La vez pasada tuvimos 5,000 personas conectadas, entonces esperamos este domingo llegar a tener más. Espero un montón, de verdad, que la pasen bien, que esto les haya servido a ustedes para poder estar un poquito más informados y así puedan ustedes poder pensar o razonar un poquito más para poder hacer, pues como lo hemos hablado siempre, un voto consciente, ¿verdad? Mañana a las 10 de la mañana u 11 de la mañana voy a estar subiendo video sobre un partido político nuevo. Muchas gracias a las personas que le van a dar like y que me ayudan a compartir todo mi contenido. Les mando un fuerte abrazote. Gracias a ustedes por estar acá. Créanme que por ustedes es que se hace. Les mando un fuerte abrazo. Que estén muy bien y pues cuídense bastante. Con cuidado mañana si salen y si andan tomando, por favor, no manejen. Los quiero un montón, bebés informados. Que pasen una muy bonita noche.